continuar con nuestro programa, quiero presentar a la profesora Ana Karen Pacheco Rosas del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades con su tema Desarrollo de habilidades de lectoescritura, a quien le doy la bienvenida y cedo el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes en este foro docente que todavía no me permite compartir. Ok, creo que ya. Que ha sido bastante enriquecedor. Muy bien. Bueno, pues me presento de nuevo, soy Ana Karen Pacheco, estoy compartiendo con los estudiantes de primer semestre la materia de taller de comunicación universitaria y he titulado mi práctica docente Desarrollando habilidades de lectoescritura. Bueno, el propósito de esta práctica es estimular en el estudiante un interés genuino por la lectura y concientizar la importancia de la misma en todas las áreas de su vida. Si bien nos estamos enfrentando a una generación que en su mayoría, por lo menos los de primer semestre en su mayoría son Zetas, y una de las características que ellos tienen es que la lectura no es muy su fuerte, ¿no? Y tal vez sí, porque están expuestos a muchísima información a través de todos los medios digitales. Por lo general, ellos manifestaban al inicio del semestre que preferían escuchar podcasts, ver videos en YouTube o los audiolibros, ¿no? De los propósitos en los que estuvimos trabajando e impactando en la materia fue identificar los elementos que tiene el desarrollo de la lectura para estimular el desarrollo intelectual de la persona mediante una actitud abierta y objetiva. También desarrollar habilidades de pensamiento crítico de forma creativa para su aplicación en el entorno académico, profesional y social. Asimismo, analizar diferentes tipos de textos en el contexto educativo y social con rigor intelectual de forma objetiva para promover la reflexión y la autonomía de pensamiento. Si bien dentro del programa académico en el que se desarrolló la práctica fue en taller de comunicación universitaria, algunas prácticas similares las he compartido también en materias como taller de lectura y redacción y estrategias de lectura y escritura. Los contenidos temáticos durante la práctica desarrollada fueron las habilidades del pensamiento, el porqué y el para qué de la lectura crítica, y la revisión y evaluación de textos y sus implicaciones con un papel de rigor intelectual. Para eso se hizo una planeación y en dicha planeación, primero que nada, pues identificaron cuáles iban a ser las lecturas electrónicas que íbamos a estar viendo por clase. Estuvimos viendo algunos temas de interés de los chicos como el ciberlenguaje, la lectura y la escritura digital, la lectura en tiempos del celular, la lectura en México, y fueron lecturas que llamaron mucho el interés de los chicos, en los cuales estuvieron sumamente participativos, más que nada nos llevaban a una reflexión. Estas mismas lecturas las complementábamos con videos también de YouTube que hablaban del mismo tema y que en cierta manera ellos podían complementar tanto lo que estaban leyendo como lo que estaban escuchando a través del video, ¿no? Dentro de las estrategias que estuvimos utilizando, bueno, se utilizaron los reportes de lectura. Estos reportes yo les solicitaba que no fueran resúmenes, sino que fueran organizadores gráficos. De esta forma yo me podría dar cuenta si realmente estaban haciendo la lectura, ¿no? Entonces ellos tenían la libertad de acomodar la información de acuerdo a cómo ellos se sintieran más cómodos. Podían hacer un mapa mental, podían utilizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, también tenían oportunidad de hacer lluvia de ideas. Lo único que no estaba permitido era pues el resumen, ¿no? Y esto pues con la finalidad también de evitar el copy-paste que a veces se les puede hacer como una práctica muy fácil para ellos y que incluso ese tema también se estuvo abordando, ¿no? Con respecto a la lectura y el plagio, ¿no? O sea, y todo esto pues fundamentado básicamente con los valores que Ibero nos marca, ¿no? También leímos un libro
un libro en el semestre, el cual se titula Persona Normal, por el autor Benito Taibo. La dinámica de esta lectura del libro fue bastante interesante y sumamente enriquecedora. Cuando les comenté a los chicos que íbamos a leer un libro, se quedaron como, se sacaron un poquito de onda. Y sí, hasta me recordaban, profe, recuerde que yo le comenté que no me gusta leer mucho, ¿no? Entonces, el libro lo escogí porque considero que es un libro en el cual ellos se pueden identificar con el personaje principal. Muy probablemente algunos de ustedes ya lo han leído. En caso contrario, el libro nos habla acerca de un niño que se llama Sebastián y se queda huérfano a los 12 años a cargo de su tío Paco, ¿no? Básicamente ellos dos son los personajes principales de este libro y durante toda la novela Sebastián va creciendo, ¿no? Y los chicos, fue muy increíble cómo los chicos se fueron identificando con el personaje. Lo que hacíamos era durante los primeros 40 minutos de clase, pues era la clase normal, nos conectábamos a través de Teams, hacíamos una... la primera actividad que nosotros hacíamos era la participación de una noticia de interés. Entonces, antes de comenzar con la clase, los chicos me mencionaban cuál era la noticia que habían estado leyendo durante la semana, que les había causado impacto. La noticia podía ser de índole político, social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, eso los emocionaba y compartían. Profe, se enteró que antier pasó esto, entonces era una forma también en la cual nosotros nos podíamos conectar. Yo conocía un poquito más acerca de sus intereses personales, de sus hobbies, etcétera. Posteriormente pasábamos a lo que era la clase, teníamos alguna práctica y de ahí pasábamos a la lectura del libro. Hacíamos una lectura del libro grupal en la cual algunos tuvieron la oportunidad de comprarlo. El libro, de todas maneras, yo se los pude compartir de manera electrónica. Entonces, leíamos 4 capítulos por semana, nos íbamos turnando la palabra, íbamos terminando un capítulo, hacíamos paráfrasis, comentábamos qué reflexión te queda. Era una forma en la cual se despertó bastante el interés de los chicos, ¿no? Esperaban a que fuera el siguiente día para poder continuar con la lectura y posteriormente pues ellos lo que realizaban era una vez por semana hacían un reporte de lectura de ese libro que básicamente era una reflexión acerca de lo que habían aprendido, identificaban qué tipo de función del lenguaje se utilizaba en esos capítulos, cuál era el mensaje que estaba transmitiendo el autor, y también elaboraban un glosario, ¿no? Esto con la finalidad, pues, también de favorecer el léxico de los chicos, ¿no? Y, pues, sí, de repente nos encontrábamos con palabras, pues, que ellos desconocían, pero, pues, para eso era precisamente el glosario, ¿no? Los reportes de lectura, tanto de las lecturas de clase como las del libro, a mí me permitían identificar, pues, el nivel pues léxico que tenían, también la redacción, la gramática, etcétera, y pues las recomendaciones y la retroalimentación siempre se hacía en Brightspace, que era en donde ellos subían sus reportes, y pues yo ahí les iba comentando, ¿no? Con base a sus fortalezas, pero también a sus áreas de oportunidad. Cada vez que se presentaba más de 3 faltas ortográficas, la calificación iba disminuyendo, pero ellos tenían la oportunidad de igualarla corrigiendo esas mismas faltas, ¿no? Y finalmente se evaluó el semestre con el proyecto integrador, que fue la elaboración de una revista. También dividimos a los chicos en equipos. La revista el tema fue libre, en donde tenían que aplicar cada uno de los elementos que habíamos pues estado manejando durante todo el semestre, y también fue una experiencia bastante interesante en la cual los chicos pues aprendieron a trabajar de manera colaborativa, desarrollaron algunas estrategias también de asertividad, no siempre lograban ponerse de acuerdo, entonces ahí es donde pues
yo tenía que intervenir también en algunas ocasiones. Afortunadamente creo que la confianza que se dio en clase fue bastante amplia. No sé si tal vez por la brecha generacional, que ven que la profe es joven, sentían mucha confianza y libertad de hacerme preguntas. Teams nos da la oportunidad yo la manejé como una red social, porque en cuanto yo aprendí a utilizar Teams, que todavía sigo en ese proceso de aprendizaje, pues me di cuenta, ¿no? Que podíamos hacer videollamadas, podíamos platicar a través del chat, incluso hasta llamar por teléfono, mandar imágenes, GIFs, etcétera, ¿no? Entonces, eso facilitó mucho la comunicación con los chicos, y como tengo la aplicación también descargada en el celular, las notificaciones me llegaban pues automáticamente, ¿no? Entonces, la respuesta, siempre busco ser una profesora accesible, ¿no? Entonces, no tengo mucho conflicto con eso. El rol básicamente en el que yo tuve pues fue de acompañante al estudiante, en el que pues fui un mediador entre el conocimiento y el estudiante, y como docente me encanta estimular a mis alumnos a través de diferentes prácticas, y entre ellas pues la lectura. A mí me fascina leer, y me encanta poder compartir ese mismo hobby, ese mismo pasatiempo con ellos, ¿no? Y más en estos tiempos en donde es tan necesaria, porque los alumnos están expuestos a tanta información y de repente cuesta trabajo identificar cuál es la información verdadera, ¿no? Y el rol del estudiante fue pues el papel activo en el proceso de aprendizaje. Los recursos que estuvimos utilizando fueron las lecturas electrónicas, el libro de persona normal, Brightspace, Teams, también utilicé algunos recursos como G Suite, Drive, Google Forms y Canvas, y al momento de la realización de la revista, pues los chicos también tuvieron acceso a otro tipo de programas, como Juman, etcétera, en los cuales se les dio una lista en los cuales lo podían hacer, y ya ellos iban eligiendo el programa que más se les facilitaba. Bueno, la estrategia de evaluación, pues la evaluación continua, obviamente a través de la participación en clase, a través también de los trabajos que los chicos iban entregando, la participación en los foros. Tuvimos oportunidad también de participar en varios foros, los reportes de lectura, en las cuales pues se evaluaban a través de una lista de cotejo, y cerramos con lo que fue nuestro proyecto integrador, que fue la revista, muy, muy interesante. Compartieron chicos, hicieron entrevistas, estuvieron también, ellos redactaban los artículos. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que les encanta la moda, redactaron artículos de moda. Una de las estudiantes redactó todo un proceso de un balance de contabilidad, e incluso agregó en la revista un ejercicio para que el lector pudiera también resolverlo a través de los pasos que ella nos estaba compartiendo. Dentro del grupo también tenemos a varios deportistas, y uno de ellos compartió su experiencia como deportista y cómo es que él concibe el deporte en México, y lo aterrizó hasta en Baja California. Y otro de los equipos también que les encanta la gastronomía, estuvieron a través de Uber Eats degustando diferentes platillos de restaurantes que a ellos les llamaban la atención, y su revista fue con base a eso, ¿no? Entonces, eso permitió también que ellos disfrutaran más el proceso de la elaboración de la revista, porque al final de cuentas lo hacían con un tema de interés, ¿no? Y impactaba totalmente en los objetivos y en los propósitos de la asignatura. Los resultados, bueno, pues terminamos un libro de 33 capítulos. Todavía el jueves me comentaban los chicos, profe, no puedo creer que terminé de leer un libro completo, ¿no? Y estaban muy contentos. Lo terminamos, de hecho, a finales del segundo parcial aproximadamente, y incluso hasta se sintieron tristes, decían, queremos seguir leyendo, ¿no? Y les comenté que había una continuación de ese libro, y todos luego, pues vamos a comprarlo, ¿no? El desarrollo intelectual también, la forma en cómo ellos expresaban sus opiniones, la confianza que ellos sentían al momento ya de poder interactuar con sus compañeros, dar su opinión, su punto de vista. Se dieron cuenta que su voz es importante, y el libro los ayudó mucho, porque de hecho el libro te estimula a seguir leyendo más por todas las referencias que hace.
una actitud mucho más abierta y objetiva, y pues el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Me gustaría compartirles un pequeño fragmento del libro que estuvimos leyendo, en donde Sebastián, una vez que entra a la preparatoria, pues lo cambian a una escuela con un sistema pues mucho más liberal, en donde las bases de esa prepa en donde entra Sebastián, pues es precisamente la pedagogía de Freire. Y entonces Sebastián dice así: la nueva escuela es mucho más liberal. En el folleto que nos entregaron explican que la formación que en ella se da está basada en el modelo del pedagogo brasileño Paulo Freire, cuya teoría más importante es que la educación debe ser parte de la práctica de la libertad. Los conceptos de Freire son muy revolucionarios en cuanto a cómo debe enseñarse a los alumnos, y dice cosas tan maravillosas como las siguientes, que transcribo en el folleto. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar. Nadie es si se prohíbe que otros sean. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Y bueno, pues este solamente fue un pequeño fragmento de lo que los chicos también estuvieron leyendo. Ya se metió el sol, no sé si me alcanzó a ver. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Procedo a leer las preguntas que han realizado a través del chat y otros medios. ¿Hubo alguna dificultad para que entendieran la diferencia entre mapa conceptual, cuadro sinóptico? En mi caso había una dificultad, había confusión entre conceptos cuando trabajé con primer semestre, al menos en la primera tarea. Sí, de hecho, cuando explicábamos, ¿no? Que ellos tenían la libertad de realizar el reporte de lectura a través de los organizadores gráficos, en la segunda sesión tuvimos una clase en donde se explicaba cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Qué es un cuadro sinóptico? ¿Un cuadro comparativo? Entonces, ya una vez que tuvimos esa sesión, para ellos fue muchísimo más fácil la realización de los reportes. ¿Cómo promovió la motivación del grupo para leer y participar? Ya en concreto, ¿qué estrategias utilizaron para trabajar las lecturas? Bueno, para empezar, busqué lecturas que fueran de interés para ellos, ¿no? Entonces, todas las relacionadas con las redes sociales para ellos es como que quiero saber más, ¿no? Entonces, en ese sentido no batallé mucho. Las complementé con videos también, porque pues son sumamente visuales, son auditivos. Entonces, era una lectura y el video. Hablaban de lo mismo y eso ayudó bastante también a que ellos pudieran pues compaginar ambas cosas, ¿no? Y en el caso específico del libro, pues el libro los fue atrapando. El libro los fue atrapando poco a poco y la ventaja es que no se los dejaba de tarea, sino que lo hacíamos en clase. Entonces, pudiera parecer que en el momento era como obligatorio leerlo, pero se iba disfrutando. Entonces, al fin, de repente era como que terminábamos los 4 capítulos de la semana y decían, no podemos leer el que sigue porque se quedaban enganchados, ¿no? Y entonces creo que parte del generar esa expectativa en los chicos y no dejarlos leer ayudó a que se mantuvieran siempre atentos, ¿no? Gracias. También tenemos aquí un comentario. Dice, muy enriquecedor, yo doy esa materia. También uso la lectura grupal, pero veo buenas sugerencias para fomentar la participación en la clase sincrónica. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por su participación. Parece que terminamos con la parte de las preguntas.
y paso a leer la constancia que será otorgada. Si pudiera sacar la presentación. Gracias. Sí. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento a Ana Karen Pacheco Rosas por su valiosa participación en el Foro de Prácticas Docentes en Entornos Virtuales y contribuir a los procesos formativos de los académicos de esta institución. Firman el maestro Florentino Badía Hernández, director general, y el maestro Don Rogelio Casillas, director académico de nuestra institución. Igualmente, les recuerdo que tiene una tarjeta de regalías Gandhi. Como parte de la participación de este evento, las instrucciones y la constancia se las harán llegar a su correo electrónico a la brevedad posible. Muchas gracias por su excelente participación. Gracias a ustedes.